Hola, ¿cómo están ustedes? Con el alto auspicio de Relojes Oria y Comercial Castro, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional. Se fue un año difícil, 2020, también el más duro después de la Segunda Guerra Mundial, la que según diferentes cómputos se llevó entre 50 y 60 millones de personas que dejaron de existir en los combates, en la represión y en los campos de exterminio genocida. Tantas vidas como la que se llevó la última pandemia, la mal llamada gripe española, que duró entre los años 1919 y 1920. La ciencia ha progresado mucho y la medicina también, por lo que a pesar de haberse contagiado con el virus COVID-19, en 2020 95 millones de personas en 240 países y territorios del planeta, se registra un número de víctimas algo superior a los 2 millones de seres a lo largo y ancho del mundo. Esto denota una tasa de mortandad por individuos contagiados del orden del 2,14%, baja, como para entender el peso que debiera tener la pandemia en muchos de los gobiernos de la Tierra. Sin embargo, si se considera las tragedias humanas de los últimos 75 años, no se tiene registro de una mortandad tan extraordinaria, ni en la guerra de Corea, ni en la guerra de Vietnam, ni en Siria, ni en las guerras que han surgido en diferentes latitudes, ni en los últimos terremotos o maremotos, ni en las erupciones volcánicas, ni en epidemias locales, ni en ninguna de las catástrofes de las últimas 8 décadas. La humanidad saldrá entonces en este 2021 de la más grande y mortal crisis que haya ocurrido en el planeta desde el lanzamiento de 2 bombas atómicas en Japón por parte de Estados Unidos en 1945. Sin embargo, es de prever cambios en los equilibrios entre las potencias de la Tierra y también entre estas y los países más pobres, como también entre los países más pobres mismos entre ellos. En primer término, es importante hacer la diferencia entre los países cuyos laboratorios han desarrollado una vacuna y los países en donde no hay laboratorios o los laboratorios no han desarrollado aún una vacuna para terminar con la pandemia. Se destaca laboratorios de países que llevan alrededor de un siglo trabajando en diferentes vacunas y terapias para enfermedades, como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, entre otros. Sin embargo, surgen y se hacen conocidos laboratorios de países de los que no teníamos información farmacológica, como China, Rusia y la India, cuyas vacunas despiertan dudas en el mundo occidental, a pesar de que ya varios países las han adquirido, como es el caso de Chile y Argentina. Ambos sin producción propia, a pesar de haberla tenido hace algunas décadas. Aquellos países no poseedores de investigación científica que les permita diseñar una vacuna y luego producirla, deben obtener este precioso insumo de los países
productores, en la medida en que la mayoría de los países productores en Occidente deben vacunar primero a sus propias poblaciones antes de cumplir con los pedidos que llegan del extranjero, los países con medios de comprarla o endeudarse con la compra se han visto obligados a pasar pedidos a laboratorios rusos y chinos. Esta situación, catalizada además por los eventos políticos de Estados Unidos, el país que presenta la mayor cantidad de muertes por COVID-19 en el mundo, tendrá influencia más que importante en la geopolítica actual del globo y en las hegemonías económicas y políticas de la humanidad. En China y Rusia, las leyes del mercado y de la economía son diferentes a las que conocemos en Occidente. Es claro que países como China y Rusia no venderán dicha vacuna exclusivamente por el negocio que esto significa. Está claro que frente a la lentitud con la que los laboratorios occidentales pueden hacer entrega de los pedidos que han recibido de los países no productores, los laboratorios chinos y rusos pondrán condiciones para hacer las entregas a tiempo, y esas condiciones no han de ser puramente económicas, sino que también políticas o hegemónicas, aunque las desconocemos. De manera que el equilibrio que se había logrado en el mundo tras la política de acercamiento luego de la Guerra Fría, junto al desarrollo de la Unión Europea, que vuelve después de varios años a formar parte de los protagonistas económicos y políticos del mundo, y al desarrollo de China, seguido por la India, está condenado a desaparecer tras la epidemia del coronavirus. Junto a esta situación aparece una marcada decadencia de Estados Unidos, la que sin duda tenderá a desaparecer tras la transición de la Casa Blanca. Dicha situación ha puesto a Estados Unidos en una situación de equilibrios políticos y económicos complicada, que sin duda le hará perder terreno en el área internacional. Surgirán nuevas hegemonías que ya se estaban perfilando antes. Rusia, China y la India pasarán a ser las potencias líderes del siglo XXI, a pesar de un marcado liderazgo aún de la Unión Europea. Los países en desarrollo verán de manera rápida el aumento de las inversiones provenientes de las nuevas potencias, lo que implica a su vez una clara influencia política que parece inevitable. Lo que sea este nuevo mundo del siglo XXI, expresamos aquí en Scanner Internacional nuestra voluntad a que por alguna vez se le dé la posibilidad a los países subdesarrollados o en desarrollo a lograr una mayor participación en los intercambios de todo tipo para poder crecer más y desarrollar mejores políticas públicas para vivir mejor. La pregunta es si estamos preparados. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.